tardes. Vamos a ver ahora nuestra tercera clase, ¿sí? Nuestro tercer video para generar los métodos estadísticos. Entonces, los primeros dos, el primero era acerca de datos simples o poca información. El otro era para datos con frecuencia, cuando tenemos muchos datos, ¿sí? Pero cuando tenemos el rango es pequeño. Y en esta ocasión es cuando tenemos muchos datos, pero aparte el rango que existe entre los datos es un poquito más grande, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejemplito que habíamos visto en una explicación de un archivo de Word. Vamos a ver cómo nos saldría este ejemplo. Tenemos en Excel, digo, por comodidad lo puse aquí en Excel. De igual manera hay que anotar nuestras fórmulas, aquí las vamos a tener, ahorita las voy a ir poniendo conforme las vayamos utilizando. Aquí están, empezamos con la media. Empezamos con la media aritmética y terminamos con la desviación estándar. Muy bien, tenemos aquí nuestra información, ¿sí? A continuación, o el procedimiento que debemos de hacer es obtener la media aritmética, mediana, moda, rango, de desviación media, varianza, y desviación estándar, ¿sí? Son las medidas que vamos a obtener nosotros. Sabemos que hasta cierto punto estas son medidas de posición. Si tuviéramos una recta, la media, mediana y moda estarían en cierto lugar de esa recta. Y la desviación media, varianza y desviación estándar son medidas de dispersión. O sea, qué tan separados están los datos entre sí. Si hay alguna separación o si están muy juntos. Ahorita explicamos en algo para qué sirve esto. Empezamos con la media aritmética. Digo, no quiero que hagan el procedimiento como, ¿sabes qué es lo que dijo el profe? ¿Sí? Al final de cuentas, yo me baso en las fórmulas, ¿sí? No es un procedimiento que yo traiga de memoria y lo tengamos que hacer. Entonces, empezando de cero, es cómo vamos a empezar a hacer nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Este procedimiento estadístico para una serie de datos, ¿sí? Perdón, serie de clases con frecuencia, ¿sí? Rangos, tenemos un rango amplio y vamos a generar varios intervalos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuántos intervalos vamos a tener, ¿sí? Dice por ahí que tenemos 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 datos. La raíz cuadrada de 50 nos da como 7.1, 7.09. Entonces, vamos a separar, chequen bien. Como es más de 7, vamos a separar nosotros uno más, ¿sí? Nos redondearíamos a 8. Vamos a suponer que estas son las horas de duración de una batería alcalina y tenemos nuestra frecuencia. Tenemos el intervalo 1, 2, 7 y 8. La regla de Sturges, que es la regla que nosotros utilizamos o que en algún momento mencionamos, les mencioné por ahí en un archivito de Word, es una regla aproximada, chavos, no es una ley. Por lo tanto, a lo mejor tú generas 7 rangos, ¿sí? Puede ser, de acuerdo a cómo redondeamos, ahorita estamos redondeando por mucho, sí, estamos redondeando un entero, o sea, es mucho. Puede ser que al final de cuentas tengamos que eliminar una clase, o puede ser que al final de cuentas tengamos que agregar una clase más. O sea, la regla de Sturges
es un aproximado. Volvemos otra vez a esta definición, es una regla simplemente, pero nos sirve para estar en una uniformidad constante. ¿Sí? Entre si hacemos un problema, imagínate revisar el que una persona lo haya redondeado a 8, otro a 10, otro a 5, otro a 20, pues tendríamos una incongruencia. Entonces, practicando un poquito de esta regla de Sturges, dice que con la raíz cuadrada vamos a saber el número de clases que vamos a tener. En este caso, como da la raíz cuadrada igual raíz de 50 nos da 7.07, pues lo vamos a redondear. Yo sé que es mucho, pero es mejor redondear hacia arriba, ¿verdad? Lo vamos a redondear a 8. Y la otra decíamos que íbamos a identificar el número menor, igual, el mínimo, ¿sí? Entre toda esta lista es el 125. Y si en vez de min le ponemos max, nos daría que el máximo es 168. ¿Sí? El intervalo, o sea, el rango que nosotros tenemos es igual a 168 menos 125. Entonces tenemos un rango de 43 números nada más. De esos 43 números tienen que estar divididos entre estas 8 intervalos. Entonces simplemente hacemos una división de 43 entre 8 y nos da 5.37. ¿Sí? El 5.37 lo vamos a redondear hacia arriba, va a ser de 6 en 6. ¿Sí? 5.37. Nos vamos a ir de 6 en 6 y vamos a empezar con el primer número. ¿Sí? Es el 125. 125 a menos de 131. De 131 a menos de 137. 137 a menos de 138. De 138 a menos de, perdón, el de arriba es 137 a 143. ¿Sí? Y este sería de 143 a menos de, le sumamos 6, sería 149. El otro sería de 149 a menos de 155, de 155 a menos de 161 y por último tendríamos de 161 a menos de 167, ¿sí? Y sería de 167 a menos de 173. Como quiera tendríamos, aunque ya no tengamos más de 168, como quiera tenemos que agregar el mismo intervalo. ¿Por qué? Por definición, decíamos en las reglas, en las definiciones que ustedes anotaron, decíamos que todas las variables deberían de ser iguales, o sea, las separaciones de cada uno de los rangos, decíamos que era de intervalo y de razón. O sea, la cuestión de intervalo es que si vamos de 6 en 6, todos tienen que estar de 6 en 6. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene lo difícil, ¿sí? Yo me voy a ayudar un poquito con Excel, ¿sí? Por la cuestión de estar en una presentación. Excel tiene una herramienta de que si tú seleccionas los datos
y nos vamos a una opción que está en la ficha inicio, se llama formato condicional, y como es un rango, tenemos que seleccionar resaltar reglas de celdas entre, ¿sí? El número 125 lo vamos a dejar porque es el número que necesitamos, o sea, de donde partimos. Pero no vamos a poner el 131, sino vamos a poner el 130. O sea, de 125 a 130. ¿Por qué? Porque la oración dice a menos de 131. Sí, o sea, el 131 lo tendríamos que contar en el siguiente renglón. Entonces, de 125 a 130 solamente tengo un elemento. ¿Sí? Lo vamos a anotar ahí para no estar quitando y poniendo la pantalla cada rato. El siguiente elemento sería de 131 a 136. Y me subrayó 2, 4, 5 elementos. Lo estoy haciendo. El otro sería de 137 a 143. 2, 4, 6, 7 elementos. ¿Sí? El otro sería de 100, perdón, aquí tuve un error, sería de 100 a 142, porque el 143 ya lo debe ser abajo. 2, 4, 6, 7 elementos, o sea, no nos afectó. El otro sería del 143 al 148. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. El siguiente sería del 149 al 155. 154. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 elementos. El otro sería del 155 al 160. 2, 4, 6, 8, 10 elementos. El siguiente sería del 161 al 166. 2 elementos. Y del 167 al 173, 2 elementos. Sí, 2 y 2. Ahora sí, quito la ventanita, hago el conteo. 1, 5, 7, 10, 13, 10, 2 y 2. Hacemos el conteo, pues nos debe de dar los 50, ¿verdad? Los 50 elementos que nosotros tenemos. Entonces no hay ningún problema, sí los tenemos. Muy bien. Ya tenemos nuestra tabla de clases con frecuencia. Había un problemita que habíamos encargado. Sí, vamos a practicarlo. Nos decíamos que era la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada decíamos que el primer elemento lo pasábamos igual y los demás lo íbamos sumando de manera diagonal. 1 más 5, 6. 6 más 7, 13. 13 más 10, 23. 23 más 13, perdón, 23 más 13, 39. 6, ese 23. Un segundito.
Ya, chavos, una disculpa, una llamada administrativa, esas sí hay que contestarlas. Entonces decíamos que el primer número lo pasábamos igual, los siguientes, 1 más 5 serían 6, 6 más 7 serían 13, 13 más 10 serían 23, 23 más 13 serían 33, serían 36, 36 más 10 serían 46, más 2, 48, más 2, 50. ¿Sí? Tenemos nuestros 50 datos. Practicaron ustedes algo que se le llamaba frecuencia relativa tanto por 1 y algo que se llamaba frecuencia relativa tanto por 100. Aquí no había ningún problema. Cada número de estos lo íbamos a dividir entre el total. ¿El total cuál es? 50, o sea, la suma de 50. Entonces es igual a 1 entre 50, igual a 5 entre 50, igual a 7 entre 50, igual a 10 entre 50, igual a 13 entre 50, igual a 10 entre 50, igual a 2 entre 50 y por último igual a 2 entre 50. ¿Sí? Hay un procedimiento más fácil. Digo, ponemos igual, le damos clic a la celda, ponemos entre 50 y simplemente arrastramos. ¿Por qué lo hago con el procedimiento más largo? Porque hay personas que no tienen tanta experiencia en Excel y lo podemos generar con la calculadora, ¿verdad? Ahorita lo importante no es el Excel, sino nuestro procedimiento estadístico. Y bueno, por 100 lo único que hacíamos es multiplicarlo por 100. 0.02 por 100 es un 2, ¿sí? Es un 10%, un 14, un 20, un 26, 20, un 4 y un 4. Si hacemos la suma, me da 100. Y perdón, de este anterior, si hacemos la suma, me da 1. Esta representación es matemática, esta representación es estadística, vamos a llamarle así. Esta representación es social. Yo estoy impuesto a ir a un Soriana y que me digan que el 30% de los los blancos están en 30% de descuento o que la electrónica está en 30% de descuento. Es raro que yo escuche y que vaya a un Soriana, bueno, no es raro, sino que nunca lo hemos escuchado, que vayamos a un lugar y que nos digan, te vamos a rebajar 1.2 de tu producto. No sabemos qué significa eso, ¿sí? Pero sí sabemos qué significa que los estéreos tienen un 20% de descuento. Entonces, esta representación la vamos a manejar como matemática y esta como una representación de porcentaje o social. Estamos más impuestos a esta representación. Por último, decían ustedes que hacían una grafiquita, insertar, de este tipo de gráficas. Relación de baterías alcalinas. ¿Sí? Algo representativo. Si esto no se ve bien, a lo mejor lo que podemos es seleccionar la información y cambiar la orientación del texto a que tenga un ángulo ascendente. ¿Sí? Entonces son meramente moverlo para que se vea mejor. Seleccionamos la gráfica, nos vamos al diseño, tenemos un diseño más representativo a lo mejor. Aquí está. Se ven bien, se ven bonitos. O tenemos, digo, depende de tu presentación o el gusto de las personas. Vamos a dejar este para que dé un impacto alto. Y los numeritos a lo mejor están pequeños. ¿Sabes qué? Yo los voy a poner inicio, un poquito más grandes. El color blanco se va,
los ponemos rojos o los ponemos amarillos, ¿sí? Y a lo mejor decimos que estén en el extremo, pero por la parte de afuera. Acuérdense, no nada más es insertar la gráfica, sí es insertar una gráfica, pero hacer que esa gráfica se vea bien. Entonces, eso es lo que hacemos. Y tampoco nos vamos a tardar una hora en darle formato a la gráfica, pero sí llevarnos el tiempo suficiente, 1 minutito, 2 minutitos, en que la gráfica se vea bien. Muy bien. Dejamos la gráfica de un lado y empezamos con nuestro procedimiento estadístico. Para calcular la media aritmética tenemos nosotros una fórmula. Aquí la tenemos, media aritmética, la media en una serie de clases y frecuencias. Imprimimos. Pegamos. Recortamos. Y pegamos aquí donde sea necesario. ¿Sí? Dice que tenemos que hacer, otra vez volvemos a la cuestión de leer las fórmulas. Sí, quédense viendo un poquito la fórmula y vean ustedes qué es lo que van a necesitar. Necesitamos multiplicar dos variables, la f y la pm. La f aquí la tenemos, ¿sí? PM, aquí no lo tenemos, la vamos a crear. Perdón, nos cayó ahí una herramienta, pero bueno, todo bien. Tenemos aquí una variable, PM, ya lo tenemos, F y PM. Ahorita lo explicamos. Y tenemos la columna subsecuente, que va a ser la multiplicación de ambas variables. Entonces, lo voy a poner mientras en verde y ahorita lo quitamos. ¿Qué es PM? ¿Sí? Como nosotros estamos hablando de un rango de datos, estamos hablando de un intervalo, entonces tenemos que generar el PM significa punto medio, ¿sí? Entonces tenemos que generar el punto medio que existe entre el 125 y el 131. ¿Cuál sería? Hacemos una división, 125 más 131 entre 2. Sería el 128. Del 131 al 137, el 134. Del 137 sería el 140. Del 143 al 149 sería 146. Del 149 al 155, 152. Del 155 al 161, el punto medio sería 158. El 161 al 167 sería el 164. Sí, le sumamos 3 a cada uno. Del 167 al 173 sería el 170. Muy bien, tenemos el punto medio. Ahora lo que hacemos es multiplicarlo. ¿Qué vamos a multiplicar? 1 por 128 por 128 nos da el resultado. Ahora tenemos el 5 por 134, el 7 por 140, 10 por 146 y así sucesivamente cada uno de ellos los vamos a multiplicar. Ya cuando tenemos todas las multiplicaciones, nos dice la fórmula, ya teniendo todas las multiplicaciones, súmalos.
Muy bien. Para sumar tenemos nuestra función de autosuma. Le damos Enter. Tenemos ahí la suma. Dice, y divídelo entre el total de la frecuencia. O sea, la frecuencia del total, sabemos que son 50 datos. Entonces, la media aritmética es igual a 7462 entre 50. 149.24. La mediana, ¿sí?, es el valor del medio. Y decíamos que la posición era la de n más 1 entre 2. Si tenemos 50 datos más 1, serían 51. Entre 2, 51 entre 2, 25.5. ¿Sí? ¿Dónde lo hacíamos? ¿Dónde calculábamos el valor 25.5? En la frecuencia acumulada. ¿Sí? Aquí cuando llegamos a esta clase, llegamos hasta el número 23. Acuérdense que el 13 le sumamos el 10 y llegamos hasta el 23. ¿Sí? Esta clase llegamos hasta el 36, o sea, desde el 24, desde el valor 24 hasta el valor 36. Y estamos pidiendo nosotros exactamente el valor 25.5. Entonces, esta clase que tenemos aquí es la clase de la mediana, ¿sí? Aquí es donde está la mediana. Nada más que, bueno, quiero que vean lo siguiente. Cuando teníamos una tabla de datos no había problema. El número que era, esa era la mediana. Aquí el detalle es que viene un rango, viene un intervalo de clase. Entonces no sabemos cuál es la mediana, si es el 49, si es 149, 150, 151. Realmente no lo sabemos. Como no lo sabemos, tenemos que irnos a las fórmulas, ¿sí? Muy bien. Es una fórmula muy elaborada, es una fórmula muy grande. La vamos a ver un poquito en grande aquí nosotros, ¿sí? Muy bien. Pero esta fórmula es muy sencilla. Límite inferior, ¿sí? Aquí tenemos un rango. Obviamente el 149 es el límite inferior y el 155 es el límite superior. Aquí me está pidiendo el límite inferior. Y luego me dice una letra I. La letra I es la letra del intervalo. ¿Cuánto mide cada intervalo? Habíamos dicho que era de 6 en 6. Muy bien, ya lo tenemos, es fácil de encontrar. N más 1 entre 2 es un valor que ya habíamos hecho. Sí, era el 25.5. Ahora sí vienen las únicas dos variables que tenemos que aprendernos o entender. Dice menos FAAC-MED. ¿Qué significa todo eso? Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Esta es la clase donde está la mediana, ¿sí? Dice la frecuencia acumulada. Aquí la tenemos. Esta es la columna de la frecuencia acumulada, ¿sí? Tenemos estos datos. Pero lo que me está pidiendo es la frecuencia acumulada anterior. O sea, me está pidiendo el 23. Sobre la frecuencia de la clase. Chequen bien, no me está pidiendo frecuencia acumulada, ni me está pidiendo anterior, ni superior, ni nada. Simplemente me está pidiendo la frecuencia de la clase. Y la frecuencia es 13. ¿Cómo quedaría nuestra fórmula? La voy a hacer aquí.
A ver si se puede hacer. Límite inferior, decíamos que era 149. Más la I, que es el intervalo, es 6. Que multiplica n más 1 entre 2, 25.5, ya lo teníamos. Menos la frecuencia acumulada, pero la anterior, el 23. Y esto lo íbamos a dividir entre la frecuencia de la clase, entre 13. Nos dice que la mediana es control X. Vamos a poner mejor acá arriba donde va. Muy bien. Digo, ahorita es cuando pregunto, digo si hay alguna pregunta, pero bueno, sabemos que yo les voy a pasar este video. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, chavos, con toda confianza pueden preguntarme. O repetir el video, y si siguen teniendo dudas, pues me pueden marcar o mandar un mensajito y con todo gusto tratamos de resolver la duda lo más rápido posible. La moda. La moda es el valor que más se repite, pero si nos vamos a la frecuencia, casualmente la mediana y la moda están donde mismo, ¿sí? Aquí va a estar la moda también. Lo vamos a poner ahora naranja. No ven que anda de moda ese color. Verdecito ya hay. Amarillo. Muy bien. Para que no se pierdan los demás colores también. Para la moda, como no tenemos un valor, o sea, siempre, apréndanselo esto de una vez. Siempre cuando son clases, es cuando utilizamos fórmula para cada valor. Entonces, en la moda, nos vamos aquí. Aquí tenemos la fórmula de la moda. Imprimimos pantalla. Pegamos pantalla. Tenemos la moda. Control X. Nos vamos a nuestro Excel. Y pegamos la fórmula. Muy bien. Límite inferior de la clase de la moda más la letra I. Y esto que multiplica D1 entre D1 más D2. Chequen bien. D1, ¿qué es D1? ¿Es una diferencia o es un delta? Entonces tenemos nosotros aquí la frecuencia. El cambio que hay de este número con el de arriba es de 1. O sea, 13 menos 10 es de 1. Casualmente, ahora 13 menos 10 es de 2. Quedó igual. Pero si fuera otro número, o sea, la resta de este grande con el de arriba es de 1. La resta de este grande con el de abajo es de 2. Entonces vamos a hacer la fórmula. La moda es igual. Nos pide que es el límite inferior, 149, más la letra I, que es el intervalo, que multiplica D1, decíamos que 13 menos 10 son 3, entre D1 y D2 valen 3, entre 6. Lo voy a poner de una vez, así. Dice que la moda es el número 152. Y sí, la moda está dentro de este rango. Muy bien.
Para hacer la desviación media, tenemos igual en el libro, desviación media de clases, ahí está. Imprimimos pantalla, pegamos. Muy bien, control X. Nos vamos a nuestro Excel. Control V. Aquí la tenemos. Y dice la fórmula que la desviación media es, tenemos que hacer una resta, pero en la fórmula anterior era un valor menos, a cada valor le quitábamos la media. Ahorita es a cada punto medio, ¿sí? No tenemos un valor en sí, tenemos un rango. Como no tenemos un valor, lo que vamos a utilizar es la representación del punto medio. Entonces tenemos que hacer una columna que se llame punto medio menos X media, que es la media aritmética. Y luego tenemos que hacer otra columna que multiplique F por M menos X media, o sea, la columna que teníamos anteriormente. Y luego tenemos que hacer otra columna que obtenga el valor absoluto de la columna anterior. Después sumamos y la división entre 50. ¿Sí? Entonces, punto medio menos X media. Punto medio aquí lo tenemos. ¿Sí? Punto medio, aquí está. La media aritmética. ¿Dónde está la media aritmética? 149.24. Igual a punto medio menos 149.24. Muy bien. Punto medio menos la X media a cada uno. Lo arrastramos. Después dice que este valor lo tenemos que multiplicar por F. Este valor o la F por este valor que tenemos aquí. Simplemente lo arrastramos hacia abajo. Ya tenemos los valores completos. Y por último, lo negativo se queda, lo negativo lo pasamos a positivo.
Y 41.52. O sea, en pocas palabras, los números negativos los dejábamos como negativos y los números negativos los pasábamos a positivos y los números positivos los dejábamos positivos. Ya por último nos dice que la desviación media tenemos que hacer una suma. Nos vamos a nuestro botón de autosuma, le damos enter, 389.04. Eso es lo que vamos a dividir entre 50. Igual 389.04 entre 50. 7.78. ¿Sí? La varianza la tenemos que sacar de nuestro libro. Ya me lo terminamos. La varianza aquí la tenemos. Imprimir pantalla. La pegamos. Varianza por una serie simple. Era más para arriba. Varianza. Aquí está. Varianza de una muestra calculada para una serie de datos con frecuencia. Y faltan las clases. Sería esta de aquí. Ok. Imprimir pantalla. Varianza de una muestra, una serie de datos, ¿no? Una serie de clases y frecuencia. Control X. Nos vamos a nuestro Paint y la pegamos. Varianza de una muestra calculada para una serie de clases y frecuencias. Aquí está. Dice que necesitamos una resta, ya la tenemos en la parte de arriba. Lo único que tenemos que hacer es multiplicarla, o sea, elevarla al cuadrado y luego multiplicarla por f. Aquí tenemos la resta, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es PM menos X media por PM menos X media. Ahora sí, digo, el renglón va a ser un poquito más largo. Ahí está. Le elevamos al cuadrado, eso sería igual PM menos X media por PM menos X media. Eso me da ese valor al cuadrado. Ya lo tenemos. Y luego nos dice que ese resultado, control C, lo tengo que multiplicar. Le voy a poner aquí una llave. A ver si se cierra. No. Entonces le pongo un paréntesis sencillo. Y eso lo tenemos que multiplicar por F. ¿Sí? Entonces, es igual a la letra F que tenemos hasta acá por PM menos X media al cuadrado. ¿Cuál quedó? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar o arrastrar la fórmula, ¿sí? Y me dice, ya que lo elevaste al cuadrado, lo multiplicaste por F, nada más súmalo. Entonces agarramos la columna o el renglón de los totales,
sumamos, enter, me da un valorcito, ¿sí? Ese valorcito lo tengo que dividir entre 50. O sea, ¿cuántos datos son? Pues son 50. 44.79. Muy bien. Hagan ustedes, vayan haciendo ustedes, por favor, la división. 44.79 igual a 44.79.12, ¿sí? Entre 50. Tenemos ahí un valorcito. Y la desviación estándar es igual a la raíz de ese valorcito, 9.46. Entonces ya tenemos nuestro procedimiento estadístico completo para todo nuestro tabla de datos con frecuencia, tabla de datos simples, también, y por último los intervalos o lo que vienen siendo las clases con frecuencia. ¿Qué hay que hacer, chavos? Pues hacer lo que la fórmula te diga, hacer lo que la fórmula te pida. No lo estoy inventando yo, ni es lo que yo les digo. Yo también me baso conforme a las fórmulas y así es como hacemos el procedimiento. Un caso que yo veo muy común es que no le hacemos caso, o sea, nos da flojera estar con la calculadora o inclusive con el mismo Excel. Les recomiendo que no nos dé flojera, no nos dé flojera anotar los números y no nos dé flojera crear todos nuestros procedimientos, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí para esta explicación y más tarde les mando otro video o resuelvo las dudas que tengan. Muchísimas gracias.